Un transgénico es un organismo modificado genéticamente, es decir, es un nuevo ser vivo que se crea en un laboratorio insertando un gen de una especie entre otra. Pues, por ejemplo, un gen de un pez dentro de un tomate, un gen de una bacteria dentro de un maíz. Las combinaciones son muy diversas. Lo nuevo de un transgénico es que salta la barrera entre especies, es decir, estamos juntando especies que antes no se hubieran mezclado nunca, con toda la incertidumbre que esto genera y con los impactos que pueden derivar pues, de su liberación al medio ambiente y de cómo va a interaccionar en un medio ambiente complejo y además también en nuestra alimentación. Con la experiencia que tenemos en el cultivo de transgénicos se ha demostrado que afecta a la biodiversidad de diversas maneras. Por un lado, de forma directa, por ejemplo, a la biodiversidad agrícola. Los transgénicos son plantas, producen polen, este polen contamina el polen pues, de otros maíces, de especies silvestres con las que puedan estar relacionadas, reduciendo la diversidad genética. Son muchas las variedades locales de semillas que han desaparecido por culpa de contaminación transgénica, incluido también el cultivo ecológico de maíz en regiones de España donde se cultiva, como Aragón o Cataluña. Luego, por otro lado, hay varios países europeos, 6, entre ellos las principales potencias agrícolas, como Francia, Alemania, que han prohibido el cultivo de maíz transgénico, que se cultiva en España. Y lo han hecho porque hay evidencia científica sobre sus impactos sobre los insectos del suelo, los insectos de los ríos y sobre bueno, toda la serie de efectos que va generando a lo largo de toda la cadena, ¿no? Por otro lado, los transgénicos aceleran y potencian el cultivo de manera industrial. América Latina se ha extendido el cultivo de soja transgénica, una soja que es resistente a herbicidas, lo que permite que tú rocíes con todo el herbicida que quieras porque ya tu planta no la afecta. Esto está llevando a una multiplicación del uso de químicos agresivos en el campo, con problemas de salud para la población local y con los impactos que tiene sobre la biodiversidad aledaña, ¿no? También el permitir esta forma de cultivo industrial está acelerando la deforestación, por ejemplo, de zonas como por ejemplo la Amazonia, porque para hacerle un poco más espacio para el cultivo de soja. Es decir, la expansión de la soja en Argentina, en Brasil, es algo espectacular que ha sido posible solo gracias a los transgénicos. España es el único país de la Unión Europea que cultiva transgénicos a gran escala, en concreto el maíz transgénico, que fue el primero que se aprobó. Hace unos meses se aprobó una patata transgénica, pero prácticamente no se ha cultivado. España, sin embargo, es uno de los principales importadores de materia prima para pienso. Tenemos una ganadería industrial muy potente, sobre todo de porcino y también de aves, que se mantiene a base de importaciones de soja barata. Soja barata que es transgénica y contiene origen pues, en América Latina, en Argentina, en Brasil. Esta soja tiene unos costes de producción muy elevados, tanto a nivel social como a nivel ambiental, y bueno, pues no están ayudando a mejorar las condiciones de vida ni de alimentación de la población de esos países, sino que simplemente vienen aquí para mantener nuestro consumo de carne barata y también en cada vez mayor medida la producción de agrocombustibles, ¿no? Estos combustibles que se fabrican con materia prima. Pues son unas semillas que están patentadas, que están en manos de un puñado de multinacionales. El Monsanto, que es la principal multinacional americana que domina el sector, tiene más del 90% de las patentes. Esto está haciendo de que la agricultura, en concreto las semillas, que son la llave de la cadena alimentaria, estén en un control cada vez de menos compañías. Hay 5 que controlan prácticamente todo el mercado. Y cuando controlas el mercado de las semillas, controlas el mercado de la alimentación. Los transgénicos son una estrategia de control del mercado. Es decir, es una semilla patentada que en muchos casos es resistente, por ejemplo, a un herbicida también patentado por la misma multinacional y que lo que consigue es aumentar la dependencia del agricultor hacia este paquete tecnológico. Con lo cual, si vemos a través de todas las principales empresas de estos sectores, las mismas que controlan las semillas, son las que controlan los transgénicos, son las que controlan los pesticidas, los herbicidas, los abonos químicos. Es una estrategia de control. Esto no beneficia en ningún caso ni al consumidor ni al agricultor. El agricultor porque es una semilla más cara, que es inasequible para un pequeño productor de países del sur, porque le obliga a comprar las semillas cada año, porque tiene que pagar derechos de propiedad intelectual, porque no está produciendo más y porque está desarrollando un modelo de agricultura industrial en el que el pequeño campesino no tiene ningún papel. Para el consumidor porque no aportan ningún beneficio, no son más nutritivos, no tienen mejor sabor, no llegan en mejores condiciones y sin embargo añaden mucha incertidumbre porque no hay pruebas, no hay estudios que nos demuestren que son seguros para la salud a largo plazo y tenemos indicios de que se podrían generar problemas por introducir transgénicos en alimentación
a partir de estudios científicos. En cultivo transgénico en la Unión Europea, el único análisis científico que tiene que realizarse lo hace la propia multinacional, con lo cual ya esto nos hace dudar de la fiabilidad de estos datos. Luego este estudio lo revisa una agencia europea sobre alimentaria, que se conoce como EFSA, por las sus siglas en inglés, cuya independencia es bastante cuestionable. En primer lugar, porque está formada solo por biotecnólogos, es decir, no hay gente que pueda evaluar los impactos socioeconómicos sobre la salud o sobre los consumidores, por ejemplo. En segundo lugar, porque gran parte de estos miembros están demasiado relacionados con la industria que pretenden regular. Es decir, la jefa del panel de transgénicos de la EFSA abandona el puesto y 2 meses después trabaja para Syngenta, una de las principales multinacionales del sector. El presidente de la EFSA trabaja al mismo tiempo para un organismo de lobby de la industria. Es decir, la independencia de este organismo está más que en cuestión. Y esto nos demuestra también, por ejemplo, el hecho de que cuando se han conseguido los datos de las multinacionales, que las multinacionales presentan a la EFSA sobre la seguridad de sus productos por vía judicial, y se ha analizado de forma independiente, se ve que sí que hay indicios de que algunos maíces transgénicos que están disponibles para consumo humano en la Unión Europea producen toxicidad en el hígado, en los riñones de ratones, problemas en la sangre. Incluso, bueno, pues un estudio publicado por el gobierno de Austria apuntaba que se pueden producir disminuciones de la fertilidad de estos ratones. Con lo cual tenemos suficientes elementos como para aplicar el principio de precaución y prohibir el cultivo de transgénicos y evitar la realidad del cultivo de transgénicos. Llevamos ya más de una década cultivando transgénicos a nivel mundial y en España nos ha demostrado que la coexistencia es imposible. El polen puede volar kilómetros, los insectos lo pueden arrastrar durante kilómetros cuando todavía es viable, con lo cual el pensar que poniendo una distancia de separación se va a evitar la contaminación de los cultivos es bastante inocente. Lo que nos demuestra la práctica en España, sin ir más lejos, es que una vez que se introduce el cultivo de maíz transgénico, el cultivo de maíz ecológico y convencional se ha visto contaminado. En el ecológico es mucho más grave porque se le controla para que no contenga transgénicos, y cuando un agricultor se ve contaminado, su cosecha se descalifica, no se puede vender como ecológica y el agricultor pierde mucho dinero. No se pueden reclamar daños porque con los transgénicos no se aplica el principio de quien contamina paga, ya que no hay ningún tipo de responsabilidad ambiental por daños. No sabemos quién cultiva transgénicos porque en España no hay ningún registro, aunque lo obligue la legislación europea, de parcelas con transgénicos, con lo cual el resultado es que el maíz ecológico ha desaparecido y el maíz convencional está contaminado de forma generalizada. Esto nos demuestra que la coexistencia no es posible, pero no solo por la contaminación de cultivos, también por la contaminación de toda la cadena alimentaria. Es decir, separar las cosechas, limpiar las cosechadoras cuando se cosecha un cultivo u otro, en el procesado, en la industria. Es decir, toda esta serie de problemas de contaminación acaban llegando a nuestra alimentación. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria hace análisis de los alimentos por si están contaminados, y los datos de 2005, que son los últimos que ha publicado, indican que el 15% de los alimentos con soja con maíz que están a la venta en el mercado español están contaminados por transgénicos. Muchos de ellos están etiquetados, o bien porque no cumplen la legislación, o bien porque están debajo de un umbral, que es el 1%, por debajo del cual no hay que informar al consumidor de que esto contiene transgénicos. Y cuando hablamos de alimentos, pues estamos hablando de potitos, de leches infantiles, productos cárnicos, galletas, todo tipo de cosas. Con lo cual, si algo nos ha demostrado la realidad del cultivo de los transgénicos es que la coexistencia no es posible. Cuando se lanzaron al mercado los cultivos transgénicos, se lanzaban como una solución para acabar con el hambre en el mundo. 14 años después, la realidad que nos encontramos es que los transgénicos, aunque están muy limitados a aproximadamente el 2% de la superficie agraria mundial, es decir, no se han extendido tanto como los quieren vender, son ya más de 100 millones de hectáreas cultivadas con transgénicos, y sin embargo la población que pasa hambre no para de aumentar. En primer lugar, el problema del hambre no es un problema de falta de alimento, es un problema de acceso al alimento. Es decir, producimos alimento suficiente para toda la población mundial y mucha más, pero hay gente que no puede acceder a ella. Es decir, es un problema político, no agronómico. Por otro lado, los transgénicos no han demostrado producir más, muchas veces al contrario. Es decir, por ejemplo, la soja transgénica se ha demostrado que produce un poquito menos. Por otro lado, como las semillas transgénicas son bastante más caras y obligan a los campesinos a comprarlas todos los años, por lo que no son asequibles para el pequeño campesino del sur, que es quien más alimentos produce para alimentar al planeta.
Los cultivos transgénicos que se modifican son cultivos de carácter industrial, son maíz, soja, colza y algodón, suponen prácticamente el 99% de todos los transgénicos a nivel mundial y van directamente para pienso, para alimentar al ganado o para agrocombustibles. Por lo tanto, no van para alimentar a los pobres del mundo, van para alimentar o nuestra ganadería industrial o los coches de los países del norte. Y por otro lado, los cultivos transgénicos no han aportado nada al consumidor. Ni son más nutritivos, ni aportan ninguna ventaja ni característica que ayuden a pensar que van a ser una ayuda para solucionar el problema del hambre. Es muy inocente pensar que una tecnología fomentada y potenciada con un lobby muy agresivo por parte de unas pocas multinacionales vaya a ayudar a solucionar los problemas de la gente de los países del sur. Es decir, los transgénicos son una estrategia más de control del mercado de las semillas que poco tiene que ver con el problema del hambre. Bueno, los transgénicos, España cultiva transgénicos, importan transgénicos y en nuestra alimentación pueden entrar. Lo que nosotros proponemos desde Amigos de la Tierra es exigir un etiquetado más firme, es decir, ahora mismo no hay obligación de etiquetar todos los productos que tienen transgénicos, porque los productos derivados de animales como carne, leche o huevos, alimentados con transgénicos, no hay obligación de etiquetarlos, con lo cual los consumidores y consumidoras no podemos elegir el modelo de alimentación y agricultura que queremos fomentar. Y bueno, hay un pequeño umbral de etiquetado por debajo del 1% de presencia de transgénicos en el que nos informa el consumidor. Consideramos fundamental que el consumidor disponga de toda la información para poder hacer sus elecciones de consumo. Por otro lado, también está la vertiente política y de pedir responsabilidades. Esta situación se produce porque el gobierno español ha permitido durante los últimos 12 años y por lo tanto promovemos la participación de forma activa. Se han organizado muchas movilizaciones, había manifestaciones de hasta 15.000 personas en Madrid o en Zaragoza contra el cultivo y la importación de transgénicos en España. Promovemos también la declaración de municipios y de comunidades autónomas como zona libre de transgénicos. Hay más de 250 municipios en España que ya se han declarado libres de transgénicos y 4 comunidades autónomas, con lo cual hay mucho campo, muchas posibilidades de hacer para luchar contra los transgénicos. Y luego, bueno, volviendo al lado otra vez del consumo, para evitarlos, pues lo que se puede plantear es, por un lado, apostar por la producción ecológica, que está garantizada que está libre de transgénicos, evitar en lo posible los productos muy procesados, porque suelen contener siempre soja o maíz que está susceptible a estar contaminada por transgénicos. En cuanto a la carne y productos animales, apostar por bien ganadería ecológica, bien ganadería intensiva, es decir, apostar por un producto local y cercano y no proveniente de la agricultura industrial. Y bueno, pues intentar con con esta serie de acciones tener una alimentación más sana y sostenible, ¿no? Y evitando los transgénicos.